fines de octubre, don Santiago de los Santos, conocido popularmente con el nombre de Capitán Tiago, daba una cena que, sin embargo de haberla anunciado aquella tarde tan solo contra su costumbre, era ya el tema de todas las conversaciones en Vinondo, en otros arrabales y hasta en intramuros. Capitán Tiago pasaba entonces por el hombre más rumboso, y sabía que su casa, como su país, no cerraba las puertas a nadie, como no fuese al comercio o a toda idea nueva o atrevida. Como una sacudida eléctrica, corrió la noticia en el mundo de los parásitos, moscas o colados que Dios crió en su infinita bondad y tan cariñosamente multiplica en Manila. Unos buscaron betún para sus botas, otros botones y corbatas, pero todos preocupados del modo como habían de saludar más familiarmente al dueño de la casa, para hacer creer en antiguas amistades o excusarse, si a mano viniese, de no haber podido acudir más temprano. Daba esta cena en una casa de la calle de Anloague, y ya que no recordamos su número, la describiremos de manera que se la reconozca aún, si es que los temblores no la han arruinado. No creemos que su dueño la haga derribar. 16, porque de este trabajo ordinariamente se encarga allí Dios o la naturaleza, que también tiene de nuestro gobierno muchas obras contratadas. Es ello un edificio bastante grande, a estilo de los muchos del país, situado hacia la parte que da a un brazo del Pasig, llamado por algunos Ría de Vinondo, y que desempeña, como todos los ríos de Manila, el múltiple papel de baño, alcantarilla, lavadero, pesquería, medio de transporte y comunicación, y hasta agua potable, si lo tiene por conveniente el chino aguador. Es de notar que esta poderosa arteria del arrabal, en donde más el tráfico bulle y aturde el vaivén en una distancia de casi 1 kilómetro, apenas cuenta con un puente de madera descompuesto por un lado durante 6 meses, es intransitable por el otro el resto del año, de tal suerte que los caballos en la temporada del calor aprovechan este permanente statu quo para desde allí saltar al agua, con gran sorpresa del distraído mortal que en el interior del coche dormita o filosofa sobre los progresos del siglo. La casa a que aludimos es algo baja y de líneas no muy correctas, que el arquitecto que la haya construido no viera bien, o que esto fuera efecto de los terremotos y huracanes, nadie puede decirlo con seguridad. Una ancha escalera de verdes balaustres y alfombrada a trechos conduce desde el zaguán o portal, enlosado de azulejos, al piso principal, entre macetas y tiestos de flores, sobre pedestales de loza china de abigarrados colores y fantásticos dibujos. Pues que no hay porteros ni criados que pidan o pregunten por el billete de invitación. Subiremos. Oh tú que me lees, amigo o enemigo, si es que te atraen los acordes de la orquesta, la luz o el significativo clink-clan de la vajilla y de los cubiertos, y quieres ver cómo son las reuniones allá en la Perla del Oriente, con gusto y por comodidad mía te ahorraría a ti de la descripción de la casa. Pero esto es muy importante, pues nosotros, los mortales en general, somos como las tortugas. Valemos y nos clasifican por nuestras conchas. Por esto y otras cualidades más, como tortugas, son también los mortales de Filipinas. Si subimos, nos encontraremos de golpe en una espaciosa estancia, llamada allí Caída, no sé por qué, que esta noche sirve de comedor al mismo tiempo que de salón de la orquesta. En medio, una larga mesa, adornada profusa y lujosamente, parece guiñar al colado con dulces promesas, y 17 amenazar a la tímida joven, a la sencilla dalaga, una joven, con 2 horas mortales en compañía de extraños, cuyo lenguaje y conversación suelen tener un carácter muy particular. Contrastando con estos terrenales preparativos están los abigarrados cuadros de las paredes, representando asuntos religiosos como el purgatorio, el infierno
el juicio final, la muerte del justo, la del pecador y en el fondo, aprisionado en un espléndido y elegante marco estilo, renacimiento que Arévalo tallara. Un curioso lienzo de grandes dimensiones dice, en que se ven dos Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, que se venera en Antípolo bajo el aspecto de una mendiga, visita en su enfermedad a la piadosa y célebre capitana Inés. 1. La composición, si no revela mucho gusto ni arte, tiene en cambio sobrado realismo. La enferma parece ya un cadáver en putrefacción por los tintes amarillos y azules de su rostro, los vasos y demás objetos, ese cortejo de las largas enfermedades, están reproducidos tan minuciosamente que se ven hasta sus contenidos. Al contemplar estos cuadros que excitan el apetito e se inspiran ideas bucólicas, ¿acaso piense alguno que el maligno dueño de la casa conocía muy bien el carácter de la mayor parte de los que se han de sentar a la mesa y para velar un poco su pensamiento ha colgado del plafón preciosas lámparas de China, jaulas sin pájaros, esferas de cristal azogado, rojas, verdes y azules, plantas aéreas marchitas, pescados desecados inflados, que llaman botetes, etc., cerrando el todo por el lado que mira al río con caprichosos arcos de madera, medio chinescos, medio europeos, y dejando ver en una azotea emparrados y glorietas alumbrados escasamente por farolitos de papel de todos colores. Allá en la sala están los que han de comer, entre colosales espejos y brillantes arañas. Allá, sobre una tarima de pino, está el magnífico piano de cola de un precio exorbitante y más precioso aún esta noche, porque nadie lo toca. Allá hay un grande retrato al óleo de un hombre bonito, de frac, tieso, recto, simétrico, como el bastón de borlas que lleva entre sus rígidos dedos cubiertos de anillos. El retrato parece decir: «Ejem, mirad cuánto llevo puesto y qué serio estoy». Los muebles son elegantes, acaso incómodos y malsanos. El dueño de la casa no pensaría en la higiene de sus convidados, sino en el propio lujo. Es cosa terrible la disentería, pero os sentáis en sillones de Europa, y eso no se tiene siempre, les diría él. La sala está casi llena de gente, los hombres separados de las mujeres, como en las iglesias católicas y en las sinagogas. Ellas son unas cuantas jóvenes entre filipinas y españolas. Abren la boca para contener un bostezo, pero la tapan al instante con sus abanicos. Apenas murmuran algunas palabras. Cualquiera conversación que se aventura muere entre monosílabos, como esos ruidos que se oyen de noche en una casa, ruidos causados por ratones y lagartijas. ¿Son acaso las imágenes de diferentes Nuestras Señoras que cuelgan de las paredes las que las obligan a guardar el silencio y la compostura religiosa? ¿O es que aquí las mujeres forman una excepción? La única que recibía a las señoras era la vieja prima de Capitán Tiago, de facciones bondadosas y que hablaba bastante mal el castellano. Toda su política y urbanidad consistía en ofrecer a las españolas una bandeja de cigarros y bullos y en dar a besar la mano a las filipinas, exactamente como los frailes. La pobre anciana acabó por aburrirse y, aprovechando el ruido de un plato que se rompía, salió precipitadamente, murmurando: «Jesús, esperad, indignos», y no volvió a aparecer. En cuanto a los hombres, estos ya hacían más ruido. Algunos cadetes hablaban con animación, pero en voz baja, en uno de los rincones, mirando de cuando en cuando y señalando a veces con el dedo a varias personas de la sala.
y se reían entre ellos más o menos disimuladamente. En cambio, dos extranjeros, vestidos de blanco, cruzadas las manos detrás y sin decir palabra, paseaban de un extremo a otro de la sala a grandes pasos, como hacen los aburridos pasajeros sobre la cubierta de un buque. Todo el interés y la mayor animación partían de un grupo formado por dos religiosos, dos paisanos y un militar alrededor de una mesita en que se veían botellas de vino y bizcochos ingleses. El militar era un viejo teniente, alto, de fisonomía adusta, parecía un duque de Alba rezagado en el escalafón de la Guardia Civil. Hablaba poco, pero duro y breve. Uno de los frailes, un joven dominico hermoso, pulcro y brillante como sus gafas de montura de oro, tenía una temprana gravedad. Era el cura de Binondo y fue en años anteriores catedrático en San Juan de Letrán. Tenía fama de consumado dialéctico tanto que en los tiempos en que los hijos de Guzmán se atrevían aún a luchar en sutilezas como los seglares, el hábil argumentador B. de Luna no había podido jamás embrollarle ni cogerle. Los distingos de Fray Sibila le dejaban como al pescador que quiere coger anguilas con lazos. El dominico hablaba poco y parecía pesar sus palabras. Por el contrario, el otro, que era un franciscano, hablaba mucho y gesticulaba más. Sin embargo, de que sus cabellos empezaban a encanecer, parecía conservarse bien su robusta naturaleza. Sus correctas facciones, su mirada poco tranquilizadora, sus anchas quijadas y hercúleas formas le daban el aspecto de un patricio romano disfrazado y, sin quererlo, os acordaréis de uno de aquellos tres monjes de que habla Heine en sus dioses allá en el Tirol. Pasaban a medianoche en barca un lago y cada vez depositaban en la mano del pobre barquero una moneda de plata como el hielo fría que le dejaba lleno de espanto. Sin embargo, Fray Dámaso no era misterioso como aquellos, era alegre, y si el timbre de su voz era brusco como el de un hombre que jamás se ha mordido la lengua, que cree santo, es inmejorable cuanto dice, su risa alegre y franca borraba esta desagradable impresión, y hasta se veía uno obligado a perdonarle el enseñar en la sala unos pies sin calcetines y unas piernas velludas, que harían la fortuna de un mendieta en las ferias de Quiapo III. Uno de los paisanos, un hombre pequeñito, de barba negra, solo tenía de notable la nariz que, a juzgar por sus 20 dimensiones, no debía ser suya. El otro, un joven rubio, parecía recién llegado al país. Con este sostenía el franciscano una viva discusión. Ya lo verá, decía el fraile. Como cuenta en el país algunos meses, se va a convencer de lo que le digo. Una cosa es gobernar en Madrid y otra estar en Filipinas. Pero yo, por ejemplo, continuó Fray Dámaso, levantando más la voz para no dejarle al otro la palabra. Yo que cuento ya 23 años de plátano y morisqueta 4, yo puedo hablar con autoridad sobre ello. No me salga usted con teorías ni retóricas. Conozco al indio. Haga cuenta que desde que llegué al país fui destinado a un pueblo pequeño, es verdad, pero muy dedicado a la agricultura. Todavía no sabía yo muy bien el tagalo, pero ya confesaba a las mujeres y nos entendíamos. Y tanto me llegaron a querer que 3 años después, cuando me pasaron a otro pueblo mayor, vacante por la muerte del cura indio, todas se pusieron a llorar, me colmaron de regalos, me acompañaron con música, pero eso solo demuestra. Espere usted, no sea tan vivo. El que me sucedió permaneció menos tiempo, y cuando salió tuvo más acompañamiento, más lágrimas y más música, y eso que pegaba más y había subido los derechos de la parroquia casi el doble. Pero usted me permitirá,
Aún más. En el pueblo de San Diego he estado 20 años y solo hace algunos meses que lo he dejado aquí, pareció disgustarse. 20 años, no me lo podrá negar nadie, son más que suficientes para conocer un pueblo. San Diego tenía 6.000 almas, y yo conocía a cada habitante como si yo lo hubiese parido y amamantado. Sabía de qué pie cojeaba éste, dónde le apretaba el zapato a aquel, quién le hacía el amor a aquella dalaga, qué deslices había tenido ésta, y con quién, cuál era el verdadero padre del chico, etcétera. Como que confesaba a todo bicho, se guardaban bien de faltar a su deber. Dígalo, si miento, Santiago, el dueño de la casa. Allí tiene muchas tierras, y allí fue donde 21 hicimos nuestras amistades. Pues bien, verá usted lo que es el indio. Cuando salí, apenas me acompañaron unas viejas y algunos hermanos terceros, y eso que he estado 20 años. Pero no hallo que eso tenga que ver con el desestanco del tabaco, contestó el rubio aprovechando una pausa, mientras el franciscano tomaba una copita de jerez. Fray Dámaso, lleno de sorpresa, por poco deja caer la copa. Quedóse un momento mirando de hito en hito al joven. ¿Cómo? ¿Cómo? Exclamó después, con la mayor extrañeza. Pero, ¿es posible que no vea usted eso que es claro como la luz? ¿No ve usted, Hijo de Dios, que todo esto prueba palpablemente que las reformas de los ministros son irracionales? Esta vez fue el rubio el que se quedó perplejo. El teniente arrugó más las cejas. El hombre pequeñito movía la cabeza como para dar la razón a Fray Dámaso o para negársela. El dominico se contentó con volverles casi las espaldas a todos. ¿Cree usted? Pudo al fin preguntar muy serio el joven y mirando lleno de curiosidad al fraile. Que si creo, como en el Evangelio, el indio es tan indolente. Ah, perdone usted que le interrumpa, dijo el joven bajando la voz y acercando un poco su silla. Ha pronunciado una palabra que llama todo mi interés. ¿Existe verdaderamente, nativa, esa indolencia en los naturales, o sucede, según un viajero extranjero, que nosotros excusamos con esta indolencia la nuestra propia, nuestro atraso y nuestro sistema colonial? Hablaba de otras colonias cuyos habitantes son de la misma raza. ¡Ca! Envidias. Pregúnteselo al señor Laruja, que también conoce el país. Pregúntele si la ignorancia y la indolencia del indio tienen igual. En efecto, contestó el hombre pequeñito, que era el aludido. En ninguna parte del mundo puede usted ver otro más indolente que el indio. En ninguna parte del mundo ni otro más vicioso, ni más ingrato, ni más maleducado. 22. El joven rubio principió a mirar con inquietud a todas partes. Señores, dijo en voz baja, creo que estamos en casa de un indio. Esas señoritas. Bah, no sea usted tan aprensivo. Santiago no se considera indio y además no está presente y, aunque estuviera, esas son tonterías de los recién venidos. Cambiará de opinión cuando haya frecuentado muchas fiestas y bailujan 5, dormido en los catres y comido mucha tinola. ¿Es acaso eso que usted llama tinola una fruta de la especie del loto que vuelve a los hombres? Así, como olvidadizos. ¿Qué loto ni qué lotería?, contestó riendo el padre Dámaso. Está usted tocando el bombo. Tinola es un gulaíceis de gallina y calabaza. ¿Cuánto tiempo hace que ha llegado usted? 4 días, profirió el joven algo picado. ¿Viene como empleado? No, señor. Vengo por cuenta propia para conocer el país. Hombre, qué pájaro más raro, exclamó Fray Dámaso, mirándole con curiosidad. Venir por cuenta propia y por tonterías. ¡Qué fenómeno, habiendo tantos libros, con tener 2 dedos de frente! Muchos han escrito así grandes libros, con tener 2 dedos de frente.
Decía vuestra reverencia, padre Dámaso, interrumpió bruscamente el dominico, cortando la conversación, que ha estado vuestra reverencia 20 años en el pueblo de San Diego y lo ha dejado. ¿No estaba vuestra reverencia contento del pueblo? Fray Dámaso, a esta pregunta, hecha con un tono tan natural y casi negligente, perdió repentinamente la alegría y dejó de reír. No, gruñó secamente, y se dejó caer con violencia contra el respaldo del sillón. El dominico prosiguió en tono más indiferente aún. Doloroso debe ser dejar un pueblo donde se ha estado 20 años y que se conoce como el hábito que se lleva. 23. Yo al menos sentí dejar Camilling, y eso que estuve pocos meses, pero los superiores lo hacían para bien de la comunidad, para bien mío. Fray Dámaso por primera vez en aquella noche parecía muy preocupado. De repente dio un puñetazo sobre el brazo de su sillón y respirando con fuerza exclamó: o hay religión o no la hay. Esto es, o los curas son libres o no. El país se pierde, está perdido. Y volvió a dar otro puñetazo. Toda la sala, sorprendida, se volvió hacia el grupo. El dominico levantó la cabeza para mirarle por debajo de sus gafas. Los dos extranjeros que se paseaban paráronse un momento, se miraron, enseñáronse un poco sus dientes incisivos y continuaron acto seguido su paseo. Está de mal humor porque usted me lo ha tratado de reverencia, murmuró al oído del joven rubio el señor Laruja. ¿Qué quiere vuestra reverencia decir? ¿Qué le pasa?, preguntaron el dominico y el teniente en diferentes tonos de voz. Por eso vienen tantas calamidades. Los gobernantes sostienen a los herejes contra los ministros de Dios, continuó el franciscano, levantando sus robustos puños. ¿Qué quiere usted decir?, volvió a preguntar el cejijunto teniente, medio levantándose. ¿Qué quiero decir?, repitió Fray Dámaso, alzando más la voz y encarándose con el teniente. Yo digo lo que yo quiero decir. Yo quiero decir que cuando el cura arroja de su cementerio el cadáver de un hereje, nadie, ni el mismo rey tiene derecho a mezclarse y menos a imponer castigos. Con que un generalito calamidad. Padre, su excelencia es Vice Real Patrono, gritó el militar levantándose. ¡Qué excelencia! Ni qué vice real patrono, contestó el franciscano levantándose también. En otro tiempo se le hubiera arrastrado escaleras abajo, como lo hicieron una vez las corporaciones con el impío gobernador Bustamante. Aquellos sí que eran tiempos de fe. Le advierto que yo no permito. Su excelencia representa a S.M. el rey. ¿Qué rey? Ni qué roque. Para nosotros no hay más rey que el legítimo. ¡Alto!, gritó el teniente amenazador, y como si se dirigiera a sus soldados. «Oh, retira usted cuanto ha dicho. Oh, mañana mismo doy parte a su excelencia». «Ande usted ahora mismo, ande usted», contestó con sarcasmo Fray Dámaso, acercándosele con los puños cerrados. «¿Cree usted que porque yo llevo hábito me faltan? Ande usted, que todavía le presto mi coche». La cuestión tomaba un giro cómico, pero afortunadamente intervino el dominico. «Señores», dijo en tono de autoridad y con esa voz nasal que sienta tan bien a los frailes, no hay que confundir las cosas ni buscar ofensas donde no las hay. Debemos distinguir en las palabras de Fray Dámaso las del hombre de las del sacerdote. Las de éste, como tal per se, jamás pueden ofender, pues provienen de la verdad absoluta. En las del hombre hay que hacer una subdistinción. Las que dice avirato, las que dice ex ore pero no incorde y las que dice incorde. Estas últimas son las que únicamente pueden ofender, y eso según si ya en mente preexistían por un motivo o solamente vienen per accidens en el calor de la conversación. Si hay, pues yo por accidens y por mí sé los motivos, Padre Sibila,
interrumpió el militar que se embrollaba en tantas distinciones y temía que si éstas seguían no saliese él todavía culpable. Yo sé los motivos y los va VRA distinguir. Durante la ausencia del padre Dámaso en San Diego, enterró el coadjutor el cadáver de una persona dignísima. Yo le he tratado varias veces, y en su casa me he hospedado. Que jamás se haya confesado. ¿Eso qué? Yo tampoco me confieso. Pero decir que se ha suicidado es una mentira, una calumnia. Un hombre como él, que tiene un hijo en quien cifra su cariño y sus esperanzas. Un hombre que tiene fe en Dios, que conoce sus deberes para con la sociedad, un hombre honrado y justo no se suicida. Esto lo digo yo, y callo aquí lo demás que pienso, y agradézcamelo V.R. Y volviéndole las espaldas al franciscano, continuó: Pues bien, este cura, a su vuelta al pueblo, después 25 de maltratar al pobre coadjutor, ha hecho desenterrar el cadáver y sacarlo fuera del cementerio para enterrarlo no sé dónde. El pueblo de San Diego ha tenido la cobardía de no protestar. Verdad es que muy pocos lo supieron. El muerto no tenía ningún pariente y su único hijo está en Europa, pero ese lo ha sabido y, como es hombre de recto corazón, ha pedido el castigo y el padre Dámaso fue trasladado a otro pueblo mejor. He ahí todo. Ahora haga VR sus distinciones. Y dicho esto, se alejó del grupo. Siento mucho haber tocado, sin saberlo, una cuestión tan delicada, dijo el padre Sibila con pesar. Pero, al fin, si se ha ganado en el cambio de pueblo, ¿qué se ha de ganar? Y lo que se pierde en los traslados y los papeles y todo lo que se extravía, interrumpió balbuciente, sin poder contener su ira, Fray Dámaso. Poco a poco volvió la reunión a su antigua tranquilidad. Habían llegado otras personas, entre ellas un viejo español, cojo, de fisonomía dulce, es inofensiva, apoyado en el brazo de una vieja filipina, llena de rizos y pinturas, y vestida a la europea. El grupo le saludó amistosamente. El doctor de Espadaña y su señora, la doctora doña Victorina, se sentaron entre nuestros conocidos. Veíase a algunos periodistas y almaceneros saludarse, discurrir de un lado a otro sin saber qué hacer. Pero, ¿me puede usted decir, señor Laruja, qué tal es el dueño de la casa?, preguntó el joven rubio. Yo todavía no he sido presentado. Dicen que ha salido, yo tampoco le he visto. Aquí no hay necesidad de presentaciones, intervino Fray Dámaso. Santiago es un hombre de buena pasta, un hombre que no ha inventado la pólvora, añadió Laruja. También usted, señor de Laruja, exclamó con meloso reproche doña Victorina, abanicándose. ¿Cómo podía el pobre inventar la pólvora si, según dicen, la habían ya inventado los chinos siglos hace? ¿Los chinos? ¿Está usted loca?, exclamó Fray Dámaso. 26. Quite usted. La ha inventado un franciscano, uno de mi orden, Fray no sé cuántos, sábados 8 en el siglo VII. Un franciscano. Bueno, ese habrá estado de misionero en China, ese padre Sabals, replicó la señora, que no dejaba así sus ideas. Schwartz querrá usted decir, señora, repuso Fray Sibila sin mirarla. No lo sé. Fray Dámaso, ha dicho Sabals. Yo no hago más que repetir. Bien. Sabals o Chevas, ¿qué más da? Por una letra no se queda chino, replicó malhumorado el franciscano. Y en el siglo XIV, no en el VII, añadió el dominico en tono de correctivo, como para mortificar el orgullo del otro. Bueno, un siglo más o un siglo menos tampoco le hace dominico. Hombre, no se enfade VR, dijo el padre Sibila sonriendo. Tanto mejor que lo haya inventado él. Así les ha ahorrado ese trabajo a sus hermanos. Y dice usted, padre Sibila, ¿qué fue eso en el siglo XIV?
preguntó con gran interés doña Victorina. ¿Antes o después de Cristo? Felizmente para el preguntado, dos personajes entraron en la sala.